Bienvenidos todos a un nuevo panel dentro del WTS, el Foro Ministerial y de Analistas que está organizando 5G Américas de forma virtual por segundo año consecutivo. Hoy tenemos el privilegio de contar con tres pensadores y tres analistas de gran reputación en América Latina, quienes van a compartir con nosotros su perspectiva sobre cuáles son aquellas tendencias que van a marcar el futuro de lo que vienen siendo las telecomunicaciones y la adopción de nuevos servicios en la región. Sin perder más tiempo, vamos a leerles los perfiles de cada uno. Contamos con nosotros con alguien bastante conocido por ustedes, que es Lorena Torres. Ella es consultora senior especializada en redes de telecomunicaciones, infraestructura digital, regulación del sector TIC y gestión de espectro radioeléctrico. Cuenta con más de 19 años de experiencia en la industria de telecomunicaciones, en ingeniería electrónica, con posgrados en telecomunicaciones móviles y gerencia de empresas de telecomunicaciones. Trabaja para Blue Note y en el pasado ha sido asesora senior en la Agencia Nacional del Espectro de Colombia. Bienvenida, Lorena. También Muchas gracias, José. contamos con René Bustillo, quien es un experto en telecomunicaciones con 4 décadas de experiencia profesional. A lo largo de su carrera ocupó diferentes cargos tanto en el sector público como en el privado, desde ingeniero de sistemas, gerente de telecomunicaciones, director de operaciones, alta autoridad reguladora y actualmente consultor internacional para el Banco Mundial. También desarrolla periódicamente estudios para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAR, de la Organización de Naciones Unidas. Bienvenido, René. Y nuestro tercer panelista es Bruno Duamaral, quien es analista de investigación dentro del grupo de tecnología, medios y telecomunicaciones de S&P Global Market Intelligence y cubre el mercado móvil de América Latina, incluido operadores, proveedores, compañías de torres y tecnologías con tendencias y pronósticos de suscriptores. Su experiencia incluye puestos en los medios de comunicación más importantes de Brasil, cubriendo tanto el mercado de tecnología como el de consumo. Bienvenido a Bruno. Eh, y para quien no me conoce, yo soy José Otero, vicepresidente para América Latina y el Caribe. Eh, el panel va a ser bastante sencillo. Quien me ha visto manejando estos paneles anteriormente sabe que vamos a tener una primera ronda y luego vamos a ir yendo con algunas preguntas a los distintos expositores. Vamos a comenzar en estos momentos con Lorena Torres. Tienes 3, 4 minutos para hablar acerca de lo que considera es lo más neurálgico en el sector de telecomunicaciones y TIC de la región. Hola, José, muchas gracias. René, Bruno, un gusto compartir el panel con ustedes. O sea, yo creo que hay pronto tres aspectos que creo que hay que poner sobre la mesa y que son muy relevantes en este momento para la región, sobre todo en un escenario donde muchos de los países vienen muy concentrados en todo lo que tiene que ver con el despliegue de 5G, algunos aún en la fase de asignaciones de espectro, otros ya en los despliegues de redes. Pero sí creo que hay una tarea que se vuelve muy, muy importante y que aún no se le ha dado toda la relevancia que tiene y es en la información, la importancia de contar con información clara sobre cómo está cada país a nivel de conectividad. Eh, Hay varias cosas en este tema de información. Por un lado es tener claridad sobre dónde están los usuarios que se necesitan conectar y qué condiciones están actualmente, si tienen conectividad, con qué niveles de servicio, los que no tienen. En el caso de Perú, por ejemplo, hay un mapeo claro de todos los asentamientos humanos que hay, pero la información de conectividad no es confiable porque los aspectos regulatorios del país hacen que no se reporte claramente la información. En el caso de Colombia, por ejemplo, y de Ecuador, no están todos estos asentamientos mapeados, entonces se vuelve muy difícil poder estar identificando dónde están esas falencias de conectividad. Y a nivel urbano, el análisis sigue siendo muy global, como se viene viendo, cantidad de hogares conectados en todo un municipio, en toda una cabecera, y necesitamos hacer análisis más puntuales, más pequeños, con unidades geográficas más pequeñas para entender qué está pasando, con cuáles son los niveles de servicio que se están entregando,
cómo están las cargas o las ocupaciones de las redes en esas zonas, qué infraestructura se tiene, qué despliegue de fibra hay, no solo de la pública, sino también de las empresas privadas y de los pequeños proveedores de servicios que también han hecho despliegues de fibra. Entonces, todo eso es un trabajo que creo que tiene que hacerse y que ya algunos países han lanzado iniciativas para eso. Está Chile, con la Subtel de Chile, que está haciendo todo el Registro Nacional de Conectividad, con una intención de empezar a entender muy bien cuál es el panorama y el diagnóstico que se tiene para poder avanzar. Ahora bien, y todo esto hablando solo de lo que sigue siendo el mercado masivo, también hay que concentrarnos en entender cómo vamos a ver esa conectividad que afecta a la parte de las industrias, cómo vamos a medir más allá de cuántas conexiones en hay en cada país, cómo vamos a medir ese nivel de impacto que tiene las nuevas tecnologías y las nuevas redes en todas estas verticales que se vuelve esencial. Entonces yo creo que por un lado el tema de la información. Lo otro que se vuelve crucial es una visión extremo a extremo de la conectividad. Más allá de que conectividad sigue siendo solo una parte de todo este panorama o todo este tema de digitalización. Pero cuando vemos la conectividad hay que analizarla todo del extremo a extremo, desde el usuario, ver cómo están los terminales de usuario, qué es lo que están soportando, toda la parte de acceso. Ahora estamos muy preocupados por todo lo que es poder tener espectro para 5G, el desarrollo de 5G, pero más allá de eso tenemos todas las redes de transporte que hay que ver cómo está la capilaridad, las capacidades, la calidad de esas redes. Después también la disponibilidad que hay en cada país de soluciones de data center y XP, la salida internacional, todo hay que verlo. Entonces yo creo que hay avances interesantes en lo que se viene haciendo, por ejemplo, en Colombia, en Perú, con estos despliegues de infraestructura de banda ancha, ver las nuevas tecnologías que se vienen desarrollando. Acabó la Conferencia Mundial de Radio de la OIT, donde se decidieron nuevos aspectos tecnológicos para tecnologías innovadoras como las plataformas de gran altitud. Eh, y creo que esos aspectos tienen que venirse viendo con importancia en la región porque van a mover todo este panorama de la industria. Muchísimas gracias, Lorena. Y ahora vamos a darle la palabra a René Bustillo. René, estás en mute. Gracias. Ahora sí. Primer tema que quería tocar es cómo vamos midiendo en nuestros países, hablamos de América y Latina, la conectividad, porque uno de los aspectos que es importante es tratar de ver, bueno, qué estamos midiendo, cómo lo estamos haciendo y si es que existe alguna consistencia en hacerlo en los diferentes países, de países que con nuestras diferentes geografías tenemos de países gigantescos como Brasil, Argentina, hasta islas diminutas en el Caribe, pero cada una de ellas afronta problemas de más o menos la misma índole. Si vemos, por ejemplo, en el tema de conexiones a banda ancha, hay una dispersión muy grande en términos de banda ancha fija y banda ancha móvil en la región. Eso se ilustra de mejor manera en los mapas donde se puede ver cómo hay una variación tremenda, pero estamos midiendo realmente lo que debemos. Necesitamos nosotros tener una idea más adecuada de cómo todos estos índices nos van a servir y la OIT tiene, por ejemplo, docenas de mediciones sobre conectividad en términos de telecomunicaciones, pero de ellos solamente nos van a servir algunos. La CEPAL tiene la característica de medir, por ejemplo, como características básicas de conectividad, número de conexiones, velocidades, número de usuarios, etcétera. Pero tenemos que ir un poco más allá. En cada país se debe asumir que podemos tener ya otros aspectos que tienen que ser medidos, la calidad de servicio, disponibilidad de diferentes tecnologías, habilidades digitales, que muchas veces las asumimos como están allí, pero cuando nos ponemos a considerar las diferentes agendas digitales, vemos que eso es necesario. Entonces, tenemos ya a nivel del análisis que se realiza
en cuanto a lo que nos va a servir para ver cuán bien o cuán mal está un país en cuanto a conectividad en telecomunicaciones. Debemos ser muy específicos en lo que vamos a medir. Número dos, otro aspecto que está entrando ya con bastante fuerza es el uso de 5G, cómo vamos a promover 5G en la región. Y 5G muchas veces lo hemos considerado como la respuesta es la fibra en el aire, sin tomar en cuenta varios aspectos, entre ellos necesidades de espectro, necesidades de tener un marco regulatorio que permita compartir infraestructura, particularmente en el caso de los elementos activos, porque de otra manera no existe un plan de negocios que vaya a aguantar el choque con la realidad, que es cuando se van a tener que implementar estas redes y sería una lástima que en términos de conectividad 5G acabe siendo, como algún momento se dice, una buena herramienta, pero solamente para los que pueden pagarla. Sin embargo, la idea de extender esto en conectividad hacia el área rural tiene también muchos retos, los que deben ser afrontados por una agenda digital que incluya los aspectos de conectividad, de inclusión a todo nivel. También necesitamos que estén claras las políticas que eviten la replicación de esfuerzos que ocurren muchas veces en términos de sector público, donde cada uno tiene soluciones, cada diferente ministerio a veces propone soluciones, pero necesitamos que los países puedan adoptar políticas coherentes que sean además, eh, que tengan coherencia con los objetivos que se pretenden adoptar para el país, es decir, tener conectividad en, si es posible, todas las regiones. Un aspecto que es muy difícil de alcanzar en países muy grandes como los de Sudamérica, pero que en los países pequeños, más pequeños, el reto puede ser afrontado con menor inversión. Y finalmente, ¿qué papel juega el regulador en todo esto? El regulador puede ser un catalizador, un habilitador, o puede estar encargado también del tema de conectividad, donde en mi criterio personal puede surgir en algún momento un conflicto de competencia, un conflicto, puesto que un regulador de telecomunicaciones va a concentrarse usualmente en que el mercado pueda ser sostenible y además concentrarse en la competencia. Sin embargo, ahí vemos que si se pone en el rol de además asegurar la conectividad en el tema de conectividad en áreas rurales, por ejemplo, hay algunos ejemplos donde los planes de acceso universal están a cargo del regulador y no funcionan necesariamente como se debieran. Las experiencias son mixtas. Bueno, muchas gracias. Now we are going to have Bruno Amaral. Go ahead, Bruno. Olá, meu nome é Bruno Amaral, eu sou Research Analyst para o mercado de móvel na América Latina, na Standard Poor's, na área Global Market Intelligence. Mas eu tenho 20 anos como experiência como jornalista. Nos últimos 12 anos eu tenho feito a cobertura do mercado de telecomunicações no Brasil como jornalista. E desde julho do ano passado eu estou no time da Research Analyst da Standard Poor's. Bom, vamos falar um pouco sobre o Brasil. Tem mais ou menos 263 milhões de acessos móveis em 2023. A maioria deles é pós-pago, embora temos também quase a mesma quantia de pré-pago. Temos mais ou menos 21 milhões de acessos, tanto para end-to-end como para points of sale, as maquininhas de cartões de crédito, POS. É um mercado de 4,2 bilhões de dólares em termos de receita móvel,
e isso representa um crescimento de 8% em relação a 2022. Esse crescimento está acima dos 6% do crescimento do PIB, 4,6% em relação à inflação do ano passado. Os três principais players são Vivo, Claro e TIM. Isso aconteceu depois de uma consolidação no mercado, na qual o quarto player, a Oi, vendeu a sua unidade móvel fatiada para esses três competidores. A gente tem também um pouco de MVNOs e de novos entrantes, novos players como Algar, Brisanet e Unifique, que vêm do mercado de banda larga fixa, são chamados ISPs. Eles estão lançando ofertas comerciais de 5G agora. Não temos ainda muitas informações sobre isso, mas o que a gente tem de informação das três principais operadoras é que juntas elas têm 20,5 milhões de acessos 5G no Brasil. Isso foi um crescimento de 257% em relação a 2022. A gente chegou a prever que o 5G iria passar o 2G e o 3G no Brasil no ano passado, mas isso não aconteceu. Isso provavelmente deve ter acontecido agora em janeiro, mas ainda não há dados oficiais da Anatel, que é o regulador brasileiro. E temos algumas questões que podem ter explicado esse crescimento do 5G não ter sido ainda maior. Um é o preço dos smartphones e a falta de uma aplicação, de um aplicativo que realmente demande essa rede mais rápida. Tem também a questão do investimento das operadoras que precisam, por regulação, elas precisam ter uma rede 5G standalone, que é mais caro, mas provavelmente torna as redes future-proof. Isso na banda de 3,5 GHz. O problema é que a gente não está vendo um take-up rate elevado de redes standalone no mundo. Então, isso pode elevar um pouco os preços para as operadoras. E também a gente tem a oferta de 26 GHz que ainda não começou. A promessa de uso desse 5G mais rápido ainda não é realidade aqui no Brasil. E, bom, além disso, temos alguns planos da Anatel para a regulação ser atualizada, especialmente para permitir que pequenos operadores, os ISPs, consigam acesso ao mercado secundário de espectro e a ter uma regulação assimétrica, assim como acontece no mercado de banda larga fixa. É isso, obrigado. Muito obrigado, Bruno. Tengo una pregunta para René. Cuando estabas hablando, mencionaste la necesidad de contar con una agenda digital apropiada y hasta hiciste una separación entre el rol de regulador y cómo es muchísimo más fácil hacer esto en mercados pequeños por una cuestión de costos que en mercados grandes como los de Sudamérica por su gran extensión, su multiplicidad en términos de niveles de jurisdicciones. Eh, ¿cuáles son, cuál es la importancia de contar con una agenda digital apropiada y, y cuáles son algunas de estas estrategias sectoriales para, de tu opinión, incrementar esa conectividad en la región? Mm. Muchas gracias, José. Como indiqué en mi presentación, una agenda digital es clave para poder ordenar los esfuerzos que se realizan en cuanto a lo que se refiere a la conectividad, a la inclusión digital. Porque ocurre, y esta es una tentación muy grande dentro de los países, que los proyectos son adueñados por diferentes instituciones, organizaciones, y el esfuerzo, muchas veces los recursos, a veces escasos, se gastan en temas que son repetitivos. Hay redes de fibra óptica, tiene un ministerio, hay otros que se encargan de hacerlo de otras maneras, y la conectividad, en este caso, esfuerzos por gobierno digital, por ejemplo, lo hace, y es mi experiencia,
cada institución que quiere involucrarse se mete, se necesita un director de orquesta. Y eso es precisamente el papel que juega la agenda digital. Y la agenda digital ponía como una consideración, porque es una de las que estoy familiarizado, por ejemplo, la agenda digital para América Latina y el Caribe, la ELAC 2024, puede constituirse en un buen referente, o las que vengan posteriormente, para ordenar todos estos esfuerzos dentro de un país, porque tenemos que hablar hoy en día. Hace 20 años se hablaba de conectividad en términos muy básicos, era infraestructura y alfabetización digital en algunos casos. Hoy en día cubre muchos más esquemas de ciberseguridad, cómo involucrar a las empresas, cómo seguir que los diferentes objetivos, habilidades y competencias digitales sean desarrollados, y eso es lo que correspondería que esté incluido en una agenda digital con todo lo que se refiere también a las estrategias sectoriales que son, en la mayor parte de los casos, transversales, es decir, afectan a muchos sectores a la vez. ¿Cuál es el papel de la regulación, como preguntabas, en la conectividad digital hoy en día? El regulador puede convertirse en un catalizador o a veces en freno de mano. La experiencia es esa, que todo va a depender de, por ejemplo, regulaciones para habilitar conectividad, que las necesitamos, compartición de infraestructura, planes técnicos de espectro, servidumbres y una larga lista son necesarias para habilitar la conectividad en cuanto a infraestructura. Y no hablemos ya de otras que conciernen, por ejemplo, a fomentar habilidades digitales, competencias digitales, incluir a la industria, a los diferentes sectores. Todo esto ya corresponderá a otros actores, pero el regulador juega un papel muy importante en verificar que cuando existe una falla de mercado se la pueda identificar y se puedan tomar acciones al respecto. Sobre la pregunta, ¿es prudente que el regulador sectorial esté a cargo de acceso universal? Depende de cada país, en verdad. Experiencias muestran resultados mixtos. En unos lugares, Costa Rica dio resultado, en otros no tanto. Bueno, eso espero haya servido para responder la pregunta. Sí, tomando siguiendo en este tema de regulación y cambios que se están haciendo para modernizar los esfuerzos en la región, Bruno, ¿nos podrías dar un breve panorama de lo que está pasando con esa revisión del reglamento de espectro y el PGMC? Sim, claro. A Anatel está procurando promover o compartilhamento de rede entre os grandes operadores e os operadores menores. Isso, a ideia é promover a competição. O que acontece é que, obviamente, as regras não têm sido do agrado das grandes operadoras. Então, essa proposta ainda está sendo discutida na Anatel, ainda há uma grande, digamos, desavença em relação a alguns pontos específicos sobre a questão de compartilhamento de rede, compartilhamento de espectro. Na questão do uso secundário de espectro, isso está previsto no RUI. Isso é uma demanda antiga das operadoras, porque essa previsão já existe no Brasil. A questão é que as operadoras não têm garantia, enquanto usam de forma secundária, de que o dono do espectro possa conseguir o espectro de volta a qualquer momento. Então, existe uma proposta de colocar pelo menos um intervalo de segurança de 5 anos para que esse espectro possa ser utilizado de forma secundária e, assim, deixar uma previsão de investimentos um pouco mais segura para os pequenos operadores. A gente, muito provavelmente, já vai ver isso sendo colocado em prática ainda um pouco antes da aprovação do RUI, com a oferta da banda de 700 MHz, que era da empresa Vinet. Eles tinham um acordo com a Vivo que foi colocado em questão pela Anatel e pelo órgão de concorrência, o CAD, e sobre as condições
impostas para que o acordo permanecesse foram consideradas muito severas pela VINT e ela devolveu o espectro para a Anatel. Então, essa faixa de 700 MHz, se eu não me engano, uns 10 MHz de capacidade, vai ser colocada à disposição dos pequenos ISPs de forma a poder utilizar de forma secundária. Nesse primeiro momento em que não tem nenhum está vaga. No futuro existe a possibilidade de a Anatel repassar essa banda para o segundo colocado no leilão, que foi a Highline, do grupo Digital Bridge. Digital, aliás. Mas a Highline pretende também utilizar essa faixa como uma operadora neutra e oferecer a capacidade para os pequenos provedores do MVNO. Então, a Anatel tem procurado trazer essas possibilidades de receber essas pequenas operadoras e fazer basicamente o que aconteceu com o mercado de banda larga fixa aqui no Brasil, que hoje é dominado por esses pequenos operadores. E existe também uma questão aí de um provável leilão de espectro no final deste ano ou começo do ano que vem, muito provavelmente com a faixa de 800 MHz, mas existe também já algumas conversas para a alocação de parte da faixa de 6 GHz. Sí, gracias, Bruno. Lorena, eh, ¿cuáles son algunos de los modelos que se están adoptando en la región para expandir la conectividad? Hola José. Bueno, la expansión de la conectividad, yo lo mencionaba, es algo que sigue siendo una parte importante en las agendas públicas. Eh, una de las que se viene haciendo, digamos que más desde iniciativa pública, tiene que ver con promover ese desarrollo de nueva infraestructura como pago por el espectro, tanto a través de las subastas, como se hizo en Chile, como se hizo en Brasil, que casi el 90% del pago del espectro se hizo a través de obligaciones de hacer para expansión de infraestructura. Se hizo en Colombia también, con alrededor de un 30, entre 30 y 40% para también desplegar infraestructura. Esa es una de los métodos que se vienen haciendo, que es, digamos, que una manera, a mi juicio, de darle la vuelta al uso de los fondos de servicios universal. Pero hay otras alternativas que están más enfocadas o que vienen más del lado del sector privado y que me parece que vienen mostrando aspectos interesantes e innovadores, como el uso de redes compartidas de radioacceso, las soluciones que, como en el caso de Perú, Internet para Todos, también que esto ayuda a buscar mayores eficiencias, tener un operador enfocado en aspectos, en zonas rurales o zonas de bajos niveles de asequibilidad, donde se requiere unos despliegues de infraestructura muy específicos, también viene siendo importante para esto. Otra alternativa del propio Perú también es el pago periódico del espectro, también hacerlo a través de renovación o de mejora o de nueva infraestructura a desplegar. Y otras alternativas que bien lo mencionaba René y también Bruno en su intervención, que tiene que ver con aspectos regulatorios que promueven esas planes de cobertura, y temas como el uso secundario de espectro, el uso compartido de espectro y de estímulos regulatorios, por ejemplo, a pequeños proveedores de servicios, para que puedan llegar, dar cobertura, conectar usuarios y tengan ciertos beneficios en cuanto a reporte o pagos, o los pagos que tienen que hacer las contribuciones a fondos. Creo que eso es lo que se viene viendo. Sí, creo que el foco aquí grande tiene que ver con la eficiencia en el desarrollo de la infraestructura o cómo buscar que eso que se hace para expandir conectividad, que ya estamos llegando a las zonas más lejanas y más difíciles, se haga con temas de costos muy, muy, muy eficientes y que y la necesidad que haya detrás todo un trabajo de digitalización, de apropiación de habilidades digital, de desarrollo de contenido, hacer estas killer applications donde la gente realmente use los servicios. Son aspectos que se requieren para fomentar este desarrollo. Sí, gracias, Lorena. Uno de los, estoy notando que hay ciertos puntos de similitud entre todo lo que me estás diciendo. Básicamente que hay que modernizar todo lo que viene siendo el marco regulatorio, que tenemos que expandir la visión tradicional que tenemos
de esa conectividad, agrego yo, a empezar a hablar de brechas digitales, pero no tan solo en la parte del consumidor, sino también, como lo mencionó Lorena, en esa parte de las corporaciones, porque muchas de estas corporaciones no saben lo que hacen las tecnologías o cómo puede la tecnología hacerlas más eficientes, productivas y todo el papel de lo que viene siendo la educación. Ahora, eh, René, en todo esto de lo que estamos hablando y todo este impulso que mencionaste levemente cuando estabas en la presentación, ¿cuál es la importancia de este famoso 5G que no que eh, insinuaste, pero no lo dijiste, que está teniendo la misma algarabía que en su momento tuvo 3G hace 20 años, pero vamos a ir para el mismo camino de lo que pasó hace 20 años con el 3G, que tuvimos muchísimo ruido en términos de todo lo que iba a ser su impacto y nunca lo pudimos ver. Entonces, ¿cómo estamos viviendo esa llegada de quinta generación en la región? ¿Cuál es el tipo de información que tienen los gobiernos? Porque en Colombia en su momento se decía que con 5G íbamos a acabar con la brecha digital y, y sabemos muy bien que ese no es el caso. ¿Cómo lo estás viendo como herramienta, como modelo, como complemento a lo que ya tenemos en el mercado? Gracias, José. Bueno, tal vez podría comenzar con indicar que las expectativas sobre el 5G, por lo menos para América Latina y el Caribe, están, en muchos casos hay un optimismo exagerado por lo que se puede conseguir con 5G. Vayamos a un par de puntos. Primeramente, 5G es una tecnología intensa en infraestructura, que es justamente lo que nuestros países donde existen muchas falencias en nuestros países. Es decir, si hablamos que 4G o LTE iba a considerar una inversión mayúscula, 5G también va a tener el mismo nivel o probablemente mayor grado de inversión. Número uno. Número dos, hay una paradoja que la menciono porque estoy trabajando también en este tema en Asia-Pacífico. Para obtener los beneficios completos del despliegue de 5G se requiere no solamente suficiente espectro, que ya de por sí es un problema, sino también enlaces intermedios o backhaul de gran capacidad. Entonces, queremos sustituir la fibra en los lugares donde no hay, pero al final acabamos tendiendo fibra porque eso es lo único que va a permitir que tengamos un 5G que esté funcionando, es decir, en modo standalone, autosostenible. Y además necesitamos que esa fibra sea colocada para realmente poder aprovechar los beneficios. De otra manera, el 5G que podamos llevar a las áreas rurales o las áreas no servidas adecuadamente con las redes móviles actualmente no va a ser de suficiente calidad. Y finalmente, no existe un modelo de negocio que permita en este momento, no digo que vaya a existir al futuro, para nuevos operadores que se base solamente en 5G. Es decir, es una ilusión esperar que operadores 5G vayan a entrar y dedicarse y abocarse solamente a ese mercado. Se necesita contar con una plataforma básica para poder expandir regulaciones sobre compartición de infraestructura o de operadores virtuales que en muchos países no existen. Es decir, el camino es una pendiente muy pronunciada. En conclusión, no esperemos que vengan nuevos operadores con 5G, vamos, tenemos que jugar con los existentes y ellos son los que van a ser encargados de incluso definir dónde pueden o dónde les hace sentido el entrar. Entonces, todo esto hace que tengamos que ver el tema de 5G con bastante cuidado, porque podemos tener una sobreinflación de expectativas, pero yendo a la realidad, no queremos acabar en una situación donde alguno de mis colegas en el Banco Mundial mencionó, bueno, pero no estamos simplemente creando un juguete nuevo para los que realmente pueden pagar, pero estamos dejando el resto de la gente los que no tienen conectividad
con un servicio que no va a alcanzar las expectativas, porque seamos concretos, para tener los verdaderos beneficios de 5G, como mencionaba Bruno, necesitamos que sea un sistema standalone. No standalone se construye sobre 4G, pero no tiene todas las prestaciones que incluso las nuevas, el release del 13PPP nos van a permitir tener en términos de conectividad. Eso sería en pocas palabras, mis conclusiones. Sí, René menciona ciertos aspectos muy importantes acerca de lo que viene el 5G y estas expectativas infladas y habla acerca de la asignación de espectro radioeléctrico. Brasil es el que comanda la asignación de espectro en América Latina con más de 2.500 megahercios asignados. Pero como bien dijo Bruno, las bandas milimétricas no se están utilizando. Son 5 mercados que tienen asignadas bandas milimétricas en América Latina y el Caribe y prácticamente 3 de ellos casi no la usan. Y los otros dos que la están utilizando son los que tienen, caen bajo jurisdicción de la FCC, que son Islas Vírgenes Estadounidenses y Puerto Rico. Entonces, no es la cantidad de espectro, sino también cómo se está utilizando el espectro. Pero Bruno nos dijo también acerca de los teléfonos. Y hace muy pocas semanas la autoridad de Brasil dice, no vamos a tener teléfonos de menos de 500, 600 reais antes de diciembre. Entonces, ¿cómo está esa situación real para el consumidor en términos de 5G en Brasil? ¿Y cómo están también las empresas en Brasil moviéndose para abrazar ese 5G? Porque si pensamos en redes privadas, uno de esos modelos de 5G, en Brasil sí tenemos muchos, pero casi todas, prácticamente todas están en cuarta generación. Bruno. Sim, temos essas duas questões, do preço do smartphone e a questão da adoção corporativa e redes privadas. Eu entendo que existe muita demanda por redes de alta capacidade, mas ainda existe alguma resistência em utilização do 5G, porque a maioria das aplicações, mesmo as de alta capacidade, podem ser servidas com, por exemplo, Wi-Fi 6. Então, o uso do espectro não licenciado sai mais barato, a empresa pode ter o controle dessa rede de uma forma um pouco mais simples do que seria ter controle, ou mesmo terceirizar esse controle da rede privada utilizando o espectro licenciado. Existe demanda, não existe ainda aplicações que justifiquem essa demanda e que consiga baixar o preço. A gente só uma complementação ao que o René já tinha falado, eu acredito que existe um pouco de vontade do governo brasileiro de querer disponibilizar mais espectro para o 5G. Já se fala um pouco, já não, porque em alguns outros países isso já aconteceu, mas o switch off da rede 2G e 3G é uma possibilidade que a gente pode ter no futuro próximo, mas ainda precisa passar por alguns ajustes regulatórios. Mas o fato é, existe, até o regulador está querendo disponibilizar a banda. O espectro, digamos, sempre vai ser um problema, mas é um problema menor aqui no Brasil. A questão realmente é que o usuário de smartphone comum não tem incentivo para utilizar o 5G agora, porque o preço do smartphone é caro e porque as aplicações, a maioria delas, já funcionam muito bem no 4G. Por outro lado, a gente vê que, como você falou, em redes privadas, a maior parte das aplicações não necessita de uma grande largura de banda, e as que necessitam ainda podem ser atendidas com Wi-Fi. Então, eu acredito que a gente está num limbo agora de acesso. Talvez, com esses incentivos do governo, a gente consiga deslanchar de vez o 5G aqui. Pelo menos aqui no Brasil, eu estou aqui com os números do meu lado, o 5G já é 8% do mercado, só que o 4G é 76% do mercado. Então, ainda estamos um pouco longe de
que o 5G seja realmente mainstream. Gracias, Bruno. Lorena. Siguiendo el tema de 5G, pero yendo a ese tema de conectividad también que me parece que ha sido central para la conversación del día de hoy. ¿Qué nuevos modelos se están adoptando o qué nuevas tecnologías están llegando? Digamos, desde la parte de la tecnología, cómo ese ecosistema puede variar para hacer muchísimo más fácil la llegada de servicios a las zonas remotas, a ese 18% en agregado de personas que no viven en zonas urbanas en la región. Digamos, esa flota de baja órbita satelital, en Brasil, en la Amazonas, la fibra subfluvial con ese gran proyecto que tenemos de Brasil y desde la parte de los operadores privados, esos nuevos modelos de negocio como redes neutras también. ¿Cómo ves todo eso en la parte de la oferta? Pero también, ¿qué tenemos para fomentar esa demanda? Porque al final, si no puedo comer, no voy a pagar por un servicio de telecomunicaciones, aunque tenga 50 proveedores de servicio ofreciéndomelo. Facilita la pregunta. Sí, y cortita. No, no, a ver, José, yo creo que, y también escuchando lo que has dicho tú, lo que has dicho René y Bruno, yo creo que acá hay un tema de que toda la parte de qué tecnología usamos o qué tecnología hacemos, algo que se empieza a cruzar un poco, a sobreponer y hablamos en general de conectividad, porque al final lo que tú tienes que tener es la posibilidad de aprovechar todo lo que hay en el mercado para llegar con la conectividad que se requiere al servicio que necesitas, a la población que se requiere, al tipo, si es un servicio masivo, un usuario que necesita una conectividad tipo 4G, con eso suficiente está bien. Si es un tema empresarial o es un usuario, un heavy user gamer que necesita baja latencia, vamos con 5G. Pero si es una zona rural, por ejemplo, pensar en que vamos a cubrir el 100% de la población con 4G o con 5G no es algo real y hay que empezar a ver todas las otras opciones que hay en el camino, como todas estas nuevas soluciones que se vienen presentando en el mercado, como los satélites de órbita baja, los satélites de órbita media, alternativas incluso también de acceso móvil, pero muy especiales para temas para cobertura en zonas rurales, small cells rurales que son muy específicas para estas zonas. Entonces, yo creo que quiero empezar a dar la respuesta diciendo que toda esta parte de conectividad tenemos que como que no centrarla es 5G sirve, 4G, esto no, sino que esto es qué servicio necesito llegar, qué me demanda el usuario y qué alternativas tengo en el mercado y poder usarlas todas. Ahora, desde el punto de vista de tecnología, ¿qué creo que se viene en la región que es importante? Por un lado, más allá de lo que ha impactado o de lo que se viene viendo con la solución directa de acceso a Internet con satélites de órbita baja, se venían haciendo unas pruebas muy puntuales de cómo funcionan estas soluciones para backhaul de redes móviles, como LTE principalmente, por conectar redes LTE con enlaces satelitales es complejo, es un reto tecnológico y los niveles de prestación de servicio que se tienen con las soluciones geoestacionarias no es bueno. Yo creo que los que están en esta zona, los que tienen que hacerse comunicaciones todo el día con ese tipo de solución lo saben. Ahora, ya hay una prueba en la región, un lanzamiento comercial se hizo en el Perú con Internet para Todos en satélites de órbita baja, usándolo como backhaul DLT, que muestra un buen desempeño, muestra que las bajas latencias definitivamente del backhaul es una cosa muy relevante para que funcione bien el acceso LTE. Tener 40 milisegundos en lugar de 600 es muy relevante para la experiencia del usuario y eso ya muestra un importante avance. ¿Qué pasa? Que aún el modelo de negocios que se tiene de este sistema, particularmente el que está comercial, Starlink, no está pensado para carriers, pero yo creo que tiene que evolucionar y también vienen otros como OneWeb, pero creo que esta es una solución importante. ¿Qué más se viene siendo? Y alguna vez yo hablaba contigo sobre cómo la selva genera creatividad o innovación tecnológica y tiene que ver también con poder desplegar fibra a través de los ríos del Amazonas ha sido un gran reto que al inicio se veía como muy complejo, con muchas dudas sobre la disponibilidad que era tener estas redes por las posibles fallas que presentan por los caudales de estos ríos. Y ya se tiene, ya está funcionando. De hecho, ya hay una conectividad desde Colombia a través de las redes del Perú, la que iba de Yurimaguas, Iquitos, que ya llega a Tabatinga. Ya hay una conexión directa a través de las redes terrestres que ya está Colombia y se está funcionando y tiene un buen desempeño. Entonces, eso es otro aspecto que creo que va a mostrar más allá de la tecnología en sí, que ya está probada, que funciona
es ese pensamiento regional de encontrar soluciones de conectividad en los países, no a través del mismo territorio, sino a través de otros países como Brasil, como conectar Atlántico con el Pacífico atravesando el Perú y Brasil a través de los ríos. Todo esto se vuelven posibilidades en la medida en que yo empiezo a encontrar alternativas para todas estas zonas de difícil acceso. Yo creo que esos son aspectos que vienen también ya el manejo de las redes compartidas de acceso, sobre todo las redes móviles. Se ha trabajado mucho en la región, hay muchos casos ya de redes compartidas y de hecho ahora viene el lanzamiento que hizo ya importante de las redes de Tigo y Telefónica en Colombia, que es una red 5G que va a ser una sola para los dos. Me parece que también muestra un avance de la necesidad de ser eficiente en la red de acceso y que esto ya funciona, el acceso compartido al espectro y que es importante aprovecharlo para mejorar esta conectividad. Este, sí, completamente de acuerdo contigo, pero antes de que lleguemos ahí, quiero retomar uno de los temas que se mencionó al inicio de este panel, digamos, y este viene siendo la última ronda de preguntas, y es el tema de los indicadores de la conectividad, René, que se está utilizando en estos momentos en América Latina, porque para saber dónde tenemos que invertir, para saber dónde hay más necesidad, necesitamos números, pero números duros a nivel local que nos pueden indicar dónde tenemos las falencias y dónde estamos muy bien. ¿Cómo está esa situación en términos de la recopilación de números que sean adecuados para las necesidades de un 2024 y que tengan en consideración cuáles son las tecnologías de un 2024 en comparación a simplemente decir, tenemos tantos usuarios prepagos móviles y tenemos tantos usuarios postpagos móviles? René. Gracias, José. Bueno, podemos hablar, comencé la presentación indicando que la UIT, por ejemplo, tiene docenas, me parece que es casi 100 indicadores de información que se va recolectando, información histórica, sobre todo que viene a ser un amplio espectro de disponibilidad de espectro, si es que affordability, es decir, uno puede pagar o no, gobernancia, bueno, y en conectividad tenemos conectividad internacional, calidad de servicio, tráfico, etcétera. Son las tradicionales con las que yo puedo decir crecí en un momento, que eran cuántos están conectados y por cuánto, pero ahora vemos que el nivel de granularidad que se requiere para poder hacer un análisis, para tener la radiografía del país, es muy grande. Ponemos países lado a lado que pueden tener características similares en cuanto a población, en cuanto a tamaño, pero si una tiene, por ejemplo, casi todo concentrado en una o dos ciudades y el resto, y el otro país tiene una población rural importante, las respuestas son muy diferentes y lo que sirve para un país no va a servir para el otro. Entonces, en los indicadores, esto ya se tiene que dejar al criterio de cada una de las administraciones, es ver qué le va a servir para medir realmente cuál es el nivel de la brecha y cómo se puede solucionar. Es decir, estamos muchas veces acostumbrados a, vamos a tomar el ejemplo de tal o cual país, o lo vamos a tropicalizar, pero en realidad el análisis tiene que venir dentro de cada uno de los países y ver, por ejemplo, y considerar por qué incluso factores de tipo estructura gubernamental pueden afectar y por qué países que son vecinos y que tienen la misma extensión pueden tener soluciones tan diferentes. Solo para mencionar, el Observatorio de Desarrollo Digital, la CEPAL, por ejemplo, toma cinco parámetros que son los que traduje también en algunas de las diapositivas, que son indicadores de conexiones de banda ancha móvil, velocidad de descarga banda ancha Wi-Fi móvil, número de usuarios, etcétera. Es muy básico. Uno no puede armar una agenda digital coherente con solamente eso. Sirve para hacer comparaciones, pero las comparaciones a veces nos hacen ver que Chile, por ejemplo, está muy lejos de otras economías en cuanto a, por ejemplo, velocidad de bajada. Ellos son campeones
al igual que países en el Caribe, que son pequeños y por sus características pueden ser cubiertos. Entonces, para ponerlo en pocas palabras, no es que estemos con falta de información, información histórica existe desde hace tiempo ya y la abundancia de información hace que uno tenga que ser selectivo en lo que va a tomar en cuenta para tener una agenda digital coherente. Entonces, ojo con las brechas. Brechas existen en todo aspecto, no solamente hay brechas de acceso, hay brechas en cuanto a conocimientos, hay brechas generacionales de generación. ¿Por qué razón uno puede tener una oferta de servicios muy buenos, pero nadie los usa porque la gente no los ve útiles? Incluso empresas que se pueden ofrecer para las pymes, pequeñas y medianas empresas que pueden absorber y cómo las plataformas digitales juegan un papel en este caso. Y las agendas tienen que ser renovadas cada 2 años. Hacer un plan de 5 a 10 años hoy en día ya no sirve. Tienen que ser renovadas sustancialmente cada 2 años. Gracias. Sí, entre lo que dice René en términos de cuáles son las métricas que están disponibles, un aspecto que me parece que es sumamente importante es la armonización. No todas las líneas de banda ancha son iguales, mientras en algunos mercados una línea de banda ancha te puede estar diciendo es 256 kilobits por segundo, en otro mercado estamos hablando en megabits. Entonces, cuando llegamos a esas comparativas internacionales, cuando nos están reportando los distintos países, no estamos comparando peras con peras. Entonces, eso es un problema. Y si en datos históricos, no nos vayamos a ningún país de América Latina, vayamos a la base de datos de la FCC, en términos de cuáles son las líneas de banda ancha por estado en la FCC armonizadas en una sola definición. Vamos a ver que en algunos estados como Nueva York o Texas nos van a estar dando números de 2023, pero otros estados nos van a estar dando números de 2012. Entonces, si vamos a América Latina, desgraciadamente en algunos países de América Central, la información no es nueva y los datos son los mismos que te recopilaban en el 2000, en el 95. En este sentido, digo, voy a dar otro ejemplo que lo hace así. Puerto Rico. Puerto Rico no te dice ningún dato de Internet de las cosas, no te dice de 5G, no te lo da por tecnología, te dice tantas líneas de TV paga, tantas líneas de celular, prepago, postpago, tantas líneas de telefonía, tantas líneas de internet. Eso realmente en el gran esquema de las cosas, cuando estamos buscando hacer un diagrama de inversión, no nos sirve. Y esto sin entrar en demografía. Pero también tenemos casos muy bonitos, casos donde se está incrementando la cantidad de números que se están dando y la periodicidad. Anatel te los da mensualmente. Chile está haciendo un buen trabajo. Ecuador, Colombia están haciendo un buen trabajo. Y México tiene más de 800 métricas a nivel nacional solo de telecomunicaciones, aparte de tres fundaciones que nos están ahora dando números a nivel estatal y comenzando a darnos números a nivel municipal. Pero quisiera hablar ahora con Bruno, porque siempre se está hablando del tema de la falta de esa aplicación que justifique esa quinta generación. Pero cuando estamos viendo los mercados desarrollados de Europa Occidental, estamos hablando de Australia, estamos hablando de Estados Unidos, vemos que es el inalámbrico fijo por medio de redes de IMT, pero es una solución que existe en Brasil desde tercera generación y en América Latina también. ¿Cómo estamos viendo esta evolución del Fixed Wireless Access, teniendo en consideración que cuando la ANATEL dedicó espectro a operadores chicos para que solamente en su momento dieran Fixed Wireless Access con LTE, ayer del 2012, y ahora en el 2021 lo hicieran con quinta generación, muchos de ellos o regresaron al espectro o simplemente quebraron? ¿Cuán viable es esta alternativa como servicio de acceso o cuán viable sería eventualmente para llegar a ese punto que había mencionado Lorena,
como una de las posibilidades del backhaul, teniendo en cuenta que con el Release 17 del 3GPP, aparte de la inclusión de ese ecosistema de satelitales, el acceso de backhaul integrado y otras cosas, podríamos ver un incremento en el uso de redes de 5G como backhaul. É, uma coisa que a Lorena falou sobre o backhaul de satélite, a TIM aqui no Brasil já utiliza, é, ela testou primeiro com os satélites geoestacionários e ultimamente ela está testando com os satélites de baixa órbita. E é como a Lorena falou, a diferença de 600 milissegundos para 40 milissegundos é game changing. Então, temos uma possibilidade real de utilizar esse tipo de backhaul. Mas, como acesso para 5G para o acesso fixo móvel, FWA, temos um grande opositor a isso, que é a própria fibra. A fibra é muito mais barata aqui no Brasil e é muito mais fácil de se colocar. São casos muito específicos em que o 5G FWA poderia ser utilizado para cobrir os espaços onde a fibra não chega, e ainda assim tem a própria concorrência com o Wi-Fi. A Vivo lançou recentemente uma oferta de 5G FWA, então é muito recente, não temos dados ainda para a gente saber o quanto isso está sendo adotado, mas a questão é, para os pequenos provedores, ainda é muito mais barato, até mesmo utilizar o rádio. Mas, em geral, a fibra já é suficiente e já consegue chegar em muitos lugares. Porque é barato, é mais... Existe, inclusive, também a própria regulação da Anatel, que já permite que pequenos provedores praticamente não tenham as mesmas obrigações que as grandes em central de atendimento, em questão de imposto. Então, nós já temos um ambiente regulatório muito propício para as operadoras de banda larga fixa utilizarem a fibra. O FWA, aqui no Brasil, a curto prazo, eu simplesmente, honestamente, não vejo acontecendo, a menos que exista alguma redução muito severa de preço, especialmente das CPS, são os equipamentos, né, que captam o 5G, e talvez alguma política de subsídio, especialmente também para a demanda, para aumentar a demanda. Aqui no Brasil, a Anatel tem uma iniciativa muito boa, só remetendo um pouco ao que o René falou, de indicadores. Aqui no Brasil, a Anatel está começando a falar de conectividade significativa, o Meaningful Connectivity, que é um conceito da UIT, e que leva em consideração também o alfabetismo digital. Ao mesmo tempo, a Anatel está sendo muito tímida ainda em falar sobre políticas para estimular a demanda. Então, a gente tem esse gargalo. Mas eu acredito que, para somarizar, eu acho que o 5G FWA aqui no Brasil ainda tem um longo caminho. Infelizmente, porque a fibra é uma solução já muito boa. Então, seria muito para casos específicos mesmo. Ok, ya estamos llegando al final del panel. Le vamos a dar, por cuestiones de tiempo, 1 minuto a cada expositor para que nos resuma lo que consideran que es más importante para ese desarrollo de la región en los próximos años, teniendo en consideración que necesitamos todos los actores que estén proactivamente participando, si no, no vamos a lograrla. Comenzamos con Lorena, vamos con René y terminamos con Bruno. José, yo creo que yo me quedo con que lo más importante en estos momentos para la región es la información. Necesitamos tener información certera, muy granular, y de que incluya todos los aspectos, tanto de la conectividad como en general de la digitalización. Yo creo que no la tenemos. Tendríamos que tratar
una entidad como 5G Américas, por ejemplo, tratar de hacer calificar los países o ver esa calidad de la información que hay en cada país, porque realmente es un aspecto que en este momento se vuelve muy relevante tanto para la toma de decisiones que tienen que ver con las agendas de política pública, como para las decisiones de mercado, las decisiones de negocio y tecnológicas del sector privado. Poder saber qué infraestructura hay, en qué condiciones, cómo se está ocupando, dónde está la gente, qué falta, qué... Eso me parece que va a marcar mucho lo que se puede hacer en la región para expandir la conectividad y para realmente el desarrollo digital que se tiene que hacer en varios países de América Latina. Muchas gracias, Lorena. René. Perfecto, gracias, José. Bueno, yo me quedo con el tema central de que es necesario contar con una agenda digital apropiada, actualizada y que además incorpore todos estos aspectos que hemos hablado de tomar en consideración lo que está disponible y cuáles son las necesidades. Obviamente con información adecuada, confiable y actualizada y las estrategias sectoriales que tienen que ser desarrolladas para incrementar la conectividad en la región. Estoy familiarizado, porque trabajo con ellos en ocasiones con la Agenda Digital para América Latina y el Caribe, el LAC, que se va actualizando y ese es un buen referente para que todos los otros países puedan tomar esto con efectos de ver qué se requiere para aumentar la conectividad, pero no hay una respuesta general. Este es un primer intento para tener una serie de temas que luego serán abordados cada país de acuerdo a sus características principales. Es eso. Gracias. Gracias, Bruno. Eu acredito que a gente precisa conversar muito sobre o acesso ao espectro. Operadores precisam do espectro, mas também precisa que novos entrantes, pequenos players, tenham também esse acesso ao espectro. Isso, a competição pode ajudar a democratizar o acesso às redes, especialmente 5G na América Latina. Eu entendo que existe também algumas barreiras, por exemplo, temos na Argentina o espectro já disponibilizado para operadoras, mas existe um desafio muito grande de acesso a capital por conta dos problemas econômicos do país. Mas países como o Brasil, em que já está acontecendo ou no México também, onde já está acontecendo essa implantação de 5G, a gente precisa que o espectro esteja disponível, mas também que exista, de alguma forma, um acesso da população a um smartphone compatível. E que essa população também queira utilizar essa rede. Então, eu acho que valeria a pena discutir também incentivos para a demanda, para o uso dessas novas redes tecnológicas. É isso, obrigado. Muchísimas gracias. Como podemos ver, hay muchos temas pendientes en términos del desarrollo de lo que viene siendo la conectividad en América Latina. 5G es una herramienta, no es la panacea que nos va a curar de todas las enfermedades, como ninguna tecnología por sí sola lo va a hacer. Lorena lo dijo muy bien, estamos en un ecosistema donde están llegando satélites de baja órbita, estamos viendo nuevas posibilidades tanto en la llegada de tecnología como también en la llegada de nuevos modelos de negocio como esas redes neutrales y el acercamiento también que han tenido ciertos países desde el gobierno, digamos, en Brasil, desde Anatel lo ha dicho muy públicamente, vamos a conectar a todos los países del Amazonas, otros desde el aspecto privado. Desde Perú hay un operador que lleva fibra óptica y hace negocio en los estados colindantes de Brasil, en los departamentos colindantes de Bolivia también. O sea, estamos hablando de que no nos podemos quedar dentro de la frontera. Para lograrlo es sumamente importante considerar todo el tema de cómo la reglamentación, esa regulación nos va a permitir lograr estos objetivos, digamos. No es esa asignación de espectro de 26 gigahercios que se ha dado en Brasil, pero no se está utilizando. Es como podemos reducir ese precio de
teléfonos inteligentes para que se esté dando una mayor adopción de quinta generación, como lo que está sucediendo en Brasil. Y Bruno muy bien nos indicó que también hay otros temas como espectro secundario, compartición de redes, y todo esto bajo un marco donde los distintos actores tienen que participar. Esos distintos actores que tienen que estar conscientes de cuáles son las necesidades que por localidad a localidad van a tener esos usuarios finales. Para esto necesitamos cifras, necesitamos indicadores, pero también necesitamos voluntad de quienes están tomando las decisiones de política pública. Necesitamos ese trabajo en conjunto de la academia, de la sociedad civil, del sector privado y también de los gobiernos. Como muy bien nos han indicado todos los participantes el día de hoy. Desde 5G Américas, solo me queda darles las gracias por su tiempo y por su apoyo. Y obviamente por todas las lecciones que me han dado hoy. He aprendido bastante. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, José. Adiós. Adiós. Buen resto de día. Chao, chao. Gracias.